tardes. En el siguiente video vamos a exponer sobre la película El discurso del rey, nuestras opiniones, nuestro relato, todo lo que pensamos y nuestras críticas y conclusiones acerca de la película. Bueno, en este análisis de la película El discurso del rey puedo concluir muchas cosas. Pienso que es una película muy entretenida, muy interesante, con un buen desarrollo y una buena trama. Nuestro personaje principal padece de una enfermedad que le permite hablar, por lo menos con seguridad a la hora de hacer discursos. Nuestro personaje tiene muchos inconvenientes familiares, sea para comunicarse, y ese tipo de cosas lo hace ser una persona muy insegura. Entonces él había intentado tratarse, pero la medicina de ese tiempo no era muy eficaz para su problema, y dado que era el rey, al padecer esta enfermedad pues le daba una cierta, le daba como un cierto toque interesante a la película, ya que esta enfermedad en quizás otro tipo de personas, fuera de la realeza, no sería como que algo muy irrelevante, muy relevante. Entonces podemos ver que nuestro paciente desesperado, ya que la medicina de ese tiempo no le funcionaba ni podía conseguir ayuda, pensaba que eso le iba a durar siempre, esa enfermedad, y no tenía muchas esperanzas. Y su esposa, con el afán de ayudarlo, de poder curarlo de esa enfermedad, consulta a un señor que es muy bueno en ese campo. Este decide ir a las clases de decide asistir, y para vaya sorpresa, los métodos que tenía ese señor eran totalmente diferentes a lo que le habían estado recetando. Y este señor tenía una cierta intriga, no sé, como curiosidad, y más que simplemente prestarle un servicio, él como que se tomó eso bastante como personal y lo trataba de ayudar como si fuera alguien muy cercano a él. Y también podemos observar que también jugaba mucho con su cólera, con su ira, porque al enojarse, nuestro rey al enojarse no tartamudeaba, y también probó muchos otros métodos como desconectar su cerebro de sus palabras, por decirlo así. Al taparle el canal auditivo y no darse cuenta de lo que está diciendo, pudo recitar una frase sin tartamudear. Y muchos de estos métodos interesantes iba ejecutando ese señor para que nuestro rey pudiera ir afinando su voz y ir mejorando ese problema que se le daba con los discursos. Podemos ver también que a pesar de todo, el rey tenía problemas familiares, que no compartía mucho con casi nadie, y esta relación de paciente
lo ayudó a acercarse más y se fueron siendo amigos y fue relatándole el rey más de su pasado y de todas sus cosas y de todos sus problemas, aunque al principio era bastante cerrado con él. No quería compartir mucha información y pues todo lo dejaba algo como simplemente una consulta. Y pudimos ver que al final, gracias a la determinación de, del rey y todo su entrenamiento, pudo dar un discurso que fue súper exitoso y que motivó mucho a las personas. Y así, en este transcurso, pudiendo haber afinado todos los discursos que había dado en anterioridad. Y también pudimos ver en la película que a lo largo muchas veces tartamudeaba y tenía el mismo problema, pero con el pasar del tiempo fue corrigiendo ese error y al final simplemente consiguió un amigo muy cercano, nuestro rey, con ese señor que le pudo ayudar a mejorar ese problema que él tenía. A continuación, una serie de criterios tomados de la película del discurso del rey. El primero era que Bertie no quería afrontar el hecho de que podría hacerse rey y ofendió a su terapeuta debido a que éste, en su búsqueda para ayudarlo a superar su problema de tartamudeo y someterse al posible examen de otras personas. El segundo criterio era que antes de pronunciar el último discurso, el rey Jorge IV tuvo miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen. Ese sería el segundo criterio. El tercer criterio era que las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad, sobre todo si Bertie tiene que hablar. Ese sería el tercer criterio. El cuarto criterio: Bertie evitaba o resistía las situaciones sociales con miedo o ansiedad intensa. Algunos ejemplos son discurso para la Navidad, la cena familiar, el discurso y la ceremonia de coronación. Ese sería el cuarto criterio. El quinto criterio es el miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, ni a otra afección médica, ya que lo afirmó en una sección. Ese sería el último criterio. Yo le voy a hablar sobre las enseñanzas que nos deja el discurso del rey. Y la primera con la que quiero comenzar es creer en ti. Cuando el rey era pequeño, sufría diferentes tipos de burlas por parte de sus familiares. Y eso hizo que el rey se sintiera peor consigo mismo y no creyera en sí mismo de que podría solucionar el problema que él tenía al hablar frente a las demás personas. No fue unos años más adelante, cuando ya era mayor, que logró creer en sí mismo y ver que sí podría solucionar su problema al hablar. El segundo es admitir que necesitas ayuda. La persona por la que principalmente logró solucionar su problema fue gracias a su esposa, ya que su esposa buscaba métodos, personas, las cuales pudieran ayudar a su esposo a solucionar su problema al hablar. Y ella fue la principal de todo, la que incentivó a su esposo a solucionar su problema y a ver que se podía solucionarlo. La tercera es echarle horas. Cuando ya el rey logró conseguir la persona que lo ayudara a solucionar su problema, él se dio cuenta de que eso no era cosa de un día para otro, sino que tenía que echarle horas, persistir y esforzarse en solucionar su problema
practicando diariamente, cuando antes de hacer un discurso también practicaba, y su esposa lo notaba. Había veces donde su esposa iba con él a los discursos y él practicaba, y a veces su esposa le decía que no era necesario practicar tanto y él decía que sí.